Masejet Ketubot, Daf Kuf Daled Amud Alef 104a, 39 líneas de arriba para abajo. La primera línea de las medianas, dice la Mishnah: Kol zeman shei bebet avia, gova ketubata leolam. Kol zman shei bebet baala, gova ketubata ad 25 shanim. Sheyesh ב-25 shanim שתעשה טובה כנגד כתובתה. דברי רבי מאיר, שאמר משום רבן שמעון בן גמליאל. Sin embargo, וחכמים אומרים, כל זמן שהיא בבית בעלה, גובה כתובתה לעולם. כל זמן שהיא בבית אביה, גובה כתובתה עד 25 שנים. מתה יורשיה מזכירים כתובתה de 25 שנים. Dice la Mishnah lo siguiente. Rabbi Meir, en nombre de Rabban Shimon ben Gamliel, opina lo siguiente. Una mujer viuda, cuando enviudece, tiene el derecho de cobrar alimentos y la ketubá hay que pagársela. Los huérfanos o herederos tienen que pagarle ketubá a la viuda. Dice la Mishnah, si ella vive en casa de su familia, o sea, cuando enviudó, se retiró de la casa de su esposo y se fue a casa de su familia, en ese caso, tiene el derecho de solicitar y demandar la ketubá siempre, cuando quiera, no hay límite de tiempo. Sin embargo, si ella no fue a casa de su familia, sino se mantuvo en casa de su esposo el difunto y vive con los herederos, con los huérfanos, puede cobrar su ketubá hasta 25 años después. Si ya pasaron los 25 años, no puede cobrar más la ketubá. ¿Por qué? Así opina Rabbi Meir en nombre de Rabban Shimon ben Gamliel. ¿Por qué? Porque muchas veces una señora en la casa ayuda a sus vecinos o a la gente que viene a pedirse de acá. Entonces, en el transcurso de 25 años, seguramente con las ayudas que le pidieron, las ayudas que ella dio, estuvo dando pan y sal y comida y alimentos a los vecinos o a la gente necesitada. Y nosotros analizamos y pensamos que en 25 años de ayuda es más o menos el pago de su ketubá. Por eso, si pasó 25 años en casa y ella estaba en casa ¿de quién? De su esposo el difunto, ella ayudaba a los vecinos y a los que necesitaban. ¿De dónde agarraba la ayuda? Del dinero de su esposo el difunto, de los huérfanos. Entonces, así se cobró la ketubá. Por eso hasta 25 años puede cobrar. Después de 25 años ya no puede más. Sin embargo, si está en casa de su familia, ahí decimos que nunca, también se ayuda a los vecinos. Cuando está en casa de su familia, de los padres de ella, no ayudó el dinero de los huérfanos, de los bienes que dejó su esposo el difunto, por lo tanto siempre puede cobrar la ketubá sin problema. Así opina Rabbi Meir en nombre de Rabban Shimon ben Gamliel, y vamos a explicar esto más en la Gemara. Sin embargo, Jajamí viene y discute y dice, no señor, todo lo contrario. Si vivía en casa de su esposo el difunto, si se mantuvo esta viuda en casa de su esposo el difunto, puede siempre cobrar la ketubá, no hay límite de tiempo, aunque pasen 25 años puede cobrar. Sin embargo, si se fue a casa de su familia, de sus papás, y ya no vive más en la casa del esposo del difunto, no vive más con los herederos, no vive más con los huérfanos, ahí tiene un límite de tiempo para cobrar hasta 25 años. Si no cobró por 25 años, significa que perdonó la ketubá y no puede cobrar más la ketubá. Así opina Jajamim. Y culmina Jajamim diciendo que en caso de que esta viuda murió y los herederos de ella heredan la ketubá y pueden cobrar la ketubá, le damos un límite de tiempo de ¿cuánto? 25 años para cobrar su ketubá, 25 años desde el momento de la muerte de ella. Dice la Gemara, Amarle Abayele Rabbi Yosef, Aniyashe be Israel de 25 shanim, Umarta bat baitusa de 25 shanim, Amarle lefum gambla shichna. Dice la Gemara lo siguiente, le preguntó a Abayá Rabbi Yosef, según la opinión de Rabbi Meir, que dijo nombre de Rabban Shimon ben Gamliel, que ¿qué dijo? Repitemos rápidamente, que mientras que está en casa de su esposo el difunto, esta viuda puede cobrar hasta 25 años. Y si está en casa de su familia, no hay límite de tiempo. ¿Y cuál es la razón? Porque cuando está en casa de su esposo el difunto, seguramente ayudó a los vecinos y a la gente necesitada por 25 años, y eso es el pago de su ketubá. Dice la Gemara, un segundo, ¿cómo tú, Rabbi Meir, en nombre de Rabban Shimon ben Gamliel, me dices algo así que 25 años en todas las mujeres? Es depende de la ketubá que tiene. Una ketubá de una señora humilde, sencilla, no es tan grande, entonces puede ser que en 25 años. Pero si es la ketubá de Marta bat Baitus, que era una señora muy rica, entonces la ketubá era muy grande, entonces seguramente ¿cuánto tiempo va a ser? No 25 años, 50, 100 años. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿cómo tú puedes implementarme 25 años para todas las mujeres? Dice la Gemara, te lo puedo implementar independientemente de qué tamaño es la ketubá, porque mientras más grande es la ketubá, mientras más rica es la señora,
más ayuda. Entonces, el común entre todos va a ser que después de 25 años va básicamente a usar más o menos el valor de su ketubá. Pregunta la Gemara y Leule, Rabbi Meir, Maushe Teshalesh. Dice la Gemara, ¿qué pasa si esta mujer no pasaron, según la opinión de Rabbi Meir, que cuando pasan 25 años la pierde completamente, porque en el transcurso de los años, entre todos los 25, acabó el valor de la ketubá? Dice la Gemara, ¿qué pasa si fue 12 años y medio, o 10 años, o 5 años, y cobra la ketubá? Según la idea de Rabbi Meir, de que ella poco a poco está usando y ayudando a los demás, debería de ser que cada año que pasa se le va bajando y quitando parte. ¿Acaso es así? Dice la Gemara, Teiku. La verdad, buena pregunta, la dejo en duda. Sigue diciendo la Gemara, Bajajami Omerim, Kol Zeman, Amarle a Bayele Rabbi Yosef, Atay Kodem Shekiat Hama, Gova Ketubata, Leja Shekiat Hama lo Gavia, Beai Purta, Agilta, Amarle, In, Kolmidat Jajamim Kenhi, Bearbaim Sea Tovel, Bearbaim Sea Haser Kortov, Eno Yahol Litvol Bahem. Vimos que Jajamim dicen que ¿qué? Al revés, ¿qué dicen Jajamim? Que si ella se mantiene en casa de su esposo, el difunto, no hay límite de tiempo y siempre puede, ¿qué? Cobrar, ¿sí? Y si se fue a casar la familia, entonces le damos un límite de tiempo de 25 años. Si ya pasaron 25 años y no cobró, ¿qué significa? Que los perdonó. Y vamos a explicar un poquito más, no sé si lo explica en la Mishnah. A diferencia de cuando está en casa de su esposo el difunto, el hecho de que pasaron 25 años y no cobró no significa que perdonó. La razón que no cobró es porque como está viviendo ahí le da pena cobrar. Por eso es que no lo cobró, pero no significa que lo perdonó. Por eso Jajamim opinan así. Entonces repito, Jajamim opinan que cuando está en casa de ¿quién? De su esposo el difunto, no hay límite de tiempo y siempre puede cobrar la ketubá. Y cuando está en casa de la familia de ella, tiene límite de tiempo hasta 25 años. Dice la Gemara lo siguiente, no entiendo. En el caso de que está en casa de sus familiares, de los familiares de ella, que le damos un límite de tiempo, ¿de cuánto tiempo a esta viuda? 25 años, muy bien. ¿Qué pasa si llegan los 25 años pero todavía no pasó la puesta del sol del último día? Ahí decimos que ¿qué? Que sí puede cobrar la ketubá. Y si pasa la puesta del sol, o sea, un minuto después que pasó la puesta del sol, ya culminaron los 25 años, ya no puede cobrar la ketubá, que por un segundo ya no puede cobrar la ketubá, un segundo antes sí, un segundo después no, ¿cómo puede ser algo así? Dice, no, claro que sí. Todas las medidas de Jajamim así son. Un mikve, ¿cuánto tiene que tener de agua de manantial o agua de lluvia? 40 CA. Si tiene 40 CA y le falta un poquito, ¿se puede o no se puede? No se puede. Ah, pero un poquito le falta. Así es todo. Igualmente aquí también es así. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yehuda Amar Rab, Id Rabbi Ishmael Rabbi Yossi Lifnei Rabbi she'amar mishum aviv, lo shanu ela she'en shetar ketubah yotze mitachat yadeha, אבל שטר ketubah יוצא מתחת ידיה, גובה כתובתה לעולם. ורבי אלעזר אמר, אפילו שטר כתובתה יוצא מתחת ידיה, אינה גובה אלא עד 25 שנים. La Gemara trae una discusión que es la siguiente. Rabbi Yehuda, en nombre de Rab, o sea, Rab básicamente, viene y dice lo siguiente. Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yossi, atestiguó en frente de Rabbi, que mencionó en nombre, que Rabbi Ishmael dijo en nombre de su papá, que todo lo que decimos, que es que la viuda, cuando está en casa de quién, según Jajamim, cuando está en casa de sus familiares de ella, tiene un límite de tiempo de ¿cuánto? ¿De cuánto tiempo? De 25 años. Y si pasan 25 años, significa que perdonó la ketubá y la pierde. Es únicamente cuando después de 25 años de repente viene a pedirla y no tiene el documento de la ketubá. Eso demuestra que de verdad la perdonó y deshizo el documento de ketubá para cobrar. Pero si después de 25 años pasan y viene con el documento de la ketubá, significa, dice esta opinión, que ¿qué? Dice Rab, que no perdonó. Porque si lo hubiese perdonado, hubiese acabado con ese documento. El hecho que no lo acabó significa que ¿qué? Que no lo perdonó. Entonces, todo lo que le damos un límite de tiempo de 25 años. Si pasa 25 años, lo perdonas únicamente si no hay ketubá. Pero si saca el documento de la ketubá, significa que ¿qué? Que no lo perdonó. Así opina Rabbi Yehuda en nombre de Rab, básicamente. Sin embargo, Rabbi Elazar dice, no señor, inclusive si saca la ketubá después de 25 años, el hecho que pasó 25 años y nunca demandó, nunca pidió que se lo paguen, significa que lo perdonó, y esta idea es más fuerte que inclusive si saca el documento, y por lo tanto, si pasan los 25 años, significa que perdonó, aunque saque el documento, está perdonado y no puede cobrar su ketubá. Bien, la Gemara le pregunta a Rab lo siguiente, Mati Rasheshat, Baal Hov, Gove Shelo Beazkara, Ejidami, y de lo nakat shetara bemai gabe, ela de nakat shetara, bal jobu de la barajulehu, ha almana ajita. La Gemara pregunta lo siguiente, está escrito en la baraita lo siguiente: un bal job, ¿qué es un bal job? Un prestatario, mejor dicho, un prestamista, que le deben dinero y no le han pagado. El prestatario no le pagó al prestamista.
Dice la Gemara, ¿qué pasa si se quedó, ya venció la deuda? Venció, pasaron 25 años, ¿sí? Y nunca pidió la deuda. Y después de 25 años quiere venir, después de 25 años, que es el mismo tiempo que estamos hablando aquí en nuestra Mishnah, después de 25 años viene y ¿qué? Dice, viene el prestamista, le dice al prestatario, dame el dinero. Dice la Gemara, tiene todo el derecho de cobrar, aunque pasaron 25 años. Pero esto es únicamente en un ¿qué? Va al joven, un prestamista. Dice la Gemara, ¿cuál es el caso? Si tiene un documento que saca del préstamo, sí, perdón, si no lo tiene, ¿cómo le damos el derecho de cobrar? Seguro estamos hablando en un caso que sí lo tiene. Y aún así estamos viendo de que únicamente un prestamista no perdona, mashma que una viuda, sí, aunque tenga el documento, sí perdona. O sea, aquí estamos hablando únicamente en un caso en esta vareta, de que saca el documento, porque si no saca el documento, ¿cómo va a cobrar? Saca el documento y aún así decimos que el único que tiene el derecho después de 25 años de cobrar, ¿quién es? El prestamista. Mashma que la viuda, cuando va a cobrar la ketubá, que no es un prestamista, es otro tema, mashma que aunque saca el documento, no tiene la fuerza. Dice la Gemara, vamos en contra de la opinión de Rab. Rab dijo que cuando saca el documento sí tiene fuerza. Dice la Gemara, humutila vume farekla leolam delona kitchtara. Déjame esquinar que shehayav mode. Dice la Gemara, la respuesta es de que en verdad podemos decir que esta varita está hablando en un caso de que el prestamista no saca el documento, ¿sí? Y por eso decimos que nada más el prestamista tiene el derecho de cobrar, pero la almaná, la viuda no. Pero en un caso que la viuda efectivamente saque el documento, inclusive después de 25 años va a poder cobrar, como dijo la opinión de Rab. Y no preguntes que si el prestamista no saca el documento, como acabamos de decir la varita, ¿cómo puede ser que le puede cobrar? Dice la Gemara, porque estamos hablando en un caso que el prestamista no saca el documento después de 25 años, pero el prestatario dice, estoy de acuerdo con la deuda. Por eso es que tiene el derecho de cobrar. Dice la Gemara de Amar Bilá, pero de todas maneras no tenemos pregunta en contra de Rab. Sin embargo, la Gemara vuelve y pregunta en contra de Rab. Lo siguiente, ve Amar Bilá, Shonim Gerusha Hahi que Baljo, Ejidam, y de lo Nikita que tú va, Bemay Gavia, Ela de la de Nikita que tú va, ve Grushai de la Balajulehi, Aval al Manajilta. Dice la Gemara, no me cuadra, ¿por qué? Porque hay otra varita que dice que la Gerusha, una mujer divorciada, que cobra la que tú va, es igual a un prestamista que cobra su préstamo, ¿sí? Y significa que inclusive si se pasaron 25 años, no queda nula la venta y tienen derecho a cobrarlo inclusive después de 25 años. Dice la Gemara, ¿cuál es el caso? Si no tiene la ketubá esta mujer divorciada, ¿cómo va a cobrar? Si no tiene una ketubá, seguro tiene una ketubá. Y por eso tiene el derecho de cobrar después de 25 años. Y mashma que únicamente la divorciada es como el prestamista. Pero la viuda no es como el prestamista y aún si saca un documento, no puede cobrar. Dice la Gemara en contra de la opinión de Rab, que Rab dice que si saca un documento después de 25 años sí puede cobrar. Dice la Gemara, no hay pregunta aquí porque aquí también podemos decir que la verdad está hablando en un caso que en verdad no se saca el documento, la divorciado, el prestamista no está sacando el documento para cobrar. Si es así, entonces ¿cómo puede ser que pueden cobrar? Porque el mismo esposo de la divorciada, el ex esposo de la divorciada o el prestatario del prestamista están diciendo sí estoy de acuerdo que te lo debo y por eso pueden cobrar. Y ahí es cuando decimos que únicamente en una mujer divorciada, en un prestamista y no en una viuda. Pero en un caso que sacan el documento, también la viuda puede ser que después de 25 años puede cobrar, como dijo la opinión de Rab y no hay pregunta. Ahorita la Gemara viene, después de las preguntas que le hizo a Rab, la Gemara trae una baraitá como prueba a favor de Rab. Amar una Hamar Yitzhak Tani Rab Yehuda bar Kazá. Bematniti de Ber bar Kazá Tav'a Ketubata Harei Kebatejila. Veimayash tar Ketubá Yotze mitachat yadeja Gová Ketubata leolam. Dice la Mishnah, ¿qué pasa una viuda que pide y solicita y demanda su ketubá, que le paguen su ketubá dentro de los 25 años? ¿Sí? Dice la Gemara, el hecho que lo demandó, normalmente dijimos que si pasa 25 años sin demandar, ¿qué pasa? Pierde el derecho cuando está en casa de su familia, según la opinión de Jajamim. Si lo demandó dentro de los 25 años y no le pagaron todavía, se le vuelve a resetear y se le da otro 25 años más para pedirlo. O sea, si lo pidió en la mitad de los 25 años y no se le pagó, no se le da 25 años desde el divorcio, desde que enviudó, sino 25 años de que solicitó. Entonces se le vuelve a contar los 25 años. Y después dice la baraita que si tenía una ketubá saliendo de su mano, o sea, tiene el documento de ketubá, puede siempre cobrar la ketubá y no hay límite de 25 años. Así que tenemos una prueba a favor de Rab, que todo lo que limitó Jajamim, 25 años únicamente cuando no hay ketubá, pero si saca una ketubá, no hay límite de tiempo. Aquí es una prueba a favor de Rab. Sigue diciendo la Gemara, Shalach le Rav Nachman bar Rav Hazdar le Rav Nachman bar Yaakov. Y el amdero Rabenu, que sheshtar ketubá yotze mitachat yada, machloket, o kshen shtar yotze mitachat yada. והלכה כדברי שלח לה בשן שטר כתובה יוצא מתחת ידה מחלוקת, אבל שטר כתובה יוצא מתחת ידה, קרובה כתובתה לעולם, והלכה כדברי חכמים. Le preguntó Rav Nachman bar Rav Hazdar, Rav Nachman hijo de Rav Hazdar, a Rav Nachman hijo de Rav Yaakov. Le preguntó, enséñame querido maestro, el mahloket que hay en nuestra Mishnah entre Rabbi Meir y Jajamim,
Si el límite de 25 años se lo damos como está en casa de su familia, como dijo Jamim, o en casa de su esposo, su ex esposo el difunto, como dijo Rabbi Meir. Está hablando en un caso que ella viene a cobrar después de 25 años con un documento o sin documento. Y dime como quién es la si como Rabbi Meir o como Jamim. Le respondió Rab Nachman bar Rab Hasda. Le respondió Rab Nachman bar Yaakov, Rab Nachman bar Hasda. Le dijo que el mahloket es cuando no hay un documento que sale. Y por eso, ya que no tiene el documento la ketubá, le damos el límite de 25 años, ya sea cada uno según su opinión, si es en casa de su familia o en casa de su esposo, el difunto. ¿Sí? O sea, como Rab, que en el caso de que sale el documento de su mano, la que tú vas, no hay límite de tiempo, como la opinión de Rab que mencionamos antes. Y la halajá es como Jajamim, de que el límite de 25 años es cuando está en casa de quién, de su familia de ella, y no cuando está en casa de la familia de su esposo, el difunto. Sigue diciendo la Gemara, Kiata Rabdimi, Amar Rabbi Shimon ben Paz, Amar Rabbi Yoshua Levi, Mishum bar Kapará. Lo shanu el amane matayim, abal tosefet yeshla. Rabbi Abba Amar Rabbi Yohanan afilu tosefet en la Amar Rabbi Aibu Amar Rabbi Anay, tenay ketubá dami. Dice la Gemara, cuando vino Rabdimi de Eretz Israel a Babel, dijo que Rabbi Shimon ben Paz le dijo en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi, en nombre de Barcapará, de que todo lo que Jajamí mencionaron, que una viuda que está en casa de su familia tiene un límite de tiempo de 25 años para cobrar y si no cobró lo perdona, es únicamente respecto a la base de la ketubá. 100 en una mujer virgen y 200 en una mujer virgen y 100 en una mujer no virgen. Pero respecto al extra que el esposo, el difunto, le escribió, eso no hay límite de tiempo y siempre tiene el derecho a cobrarlo. Sin embargo, Rabbi Abba dice en nombre de Rabbi Yohanan, discútenlo, inclusive el extra después de 25 años, si no lo cobró, lo perdió. Como dice también Rabbi en nombre de Rabbi Anay, que todas las condiciones de la ketubá es como la base de la ketubá. Si la base se pierde, también las condiciones y los extras de la ketubá también se pierden. La Gemara trae otra opinión, como la primera opinión de Barcapará. Itmardami amar Rabbi Abba amar Rabbi Unam Rab. Lo shanu el amane matayim aval tosefet yeshla meforash. Aquí Rabbi Abba dice en nombre de Rabuná, en nombre de Rab, como la primera opinión de Rabbi Capará, que todo lo que decimos que hay un límite de tiempo de 25 años y después de 25 años pierde el derecho de cobrar, si no lo cobró antes, es únicamente para la base y no para el extra de la ketubá. Amarle Rabbi Abba le Rabuná amar Rabhaji, amarle Ishteken Kaamart o Ashkayan Kaamart, amarle Ishtekin Kaamina. Le preguntó Rabbi Abba a Rabuna, porque lo que mencionamos antes como Barcapará es Rabbi Abba, en nombre de Rabuná, en nombre de Rab, dijeron que únicamente la base se pierde, pero el extra no. Se vino Rabbi Abba y le preguntó a Rabuna, ¿acaso Rab dijo así? Ahorita, esto se puede entender de dos maneras. O, ¿acaso Rab dijo así? Seguro no dijo así, y entonces no es correcto lo que estás diciendo. O, ¿acaso Rab dijo así? Me parece increíble y te felicito y vamos a tomar un lejá y vamos a tomar un vino. Se le pregunta a la Gemara, ¿se lo dijo de manera positiva o de manera negativa? Dice la Gemara, no, se lo dijo para que no le cuadra que Rab dijo así, o sea, para discutirle. De manera que, o sea, que no lo diga porque no me cuadra que Rab dijo así. De todas maneras, un mahloket, diferentes opiniones. Si cuando pasa este límite de tiempo que si no cobró, perdona, si perdona más la base o también el extra. Según Barcapará, únicamente la base y no el extra. Y según Rabbi Abba, también el extra al igual que la base. Dice la Gemara lo siguiente: Hamate de Rabbi Yahya Arija intat ahua havai ve'almana bebet abia havai ve'zana 25 shanim bebenasha lesof amra le havli mezone amarle letlach mezone havla le ktubata amarle lo mezone itlach velo ketubata itlach. Escuchen esta historia. La suegra de Rabbi Yahya Arija, ¿sí? Arija lo llamaban a Rabbi Yahya porque era alto, Arija de Arojo, ¿sí? La suegra de Rabbi Yahya Arija era al mismo tiempo, ¿sí?, la esposa de su hermano de Rabbi Yahya. Y explico por qué era. Y enviudó, ¿sí? Vamos a explicar cómo era el caso. Vamos a poner nombres para que esté claro, ¿sí? Este Rabbi Yahya se casó con una señora, por ejemplo, que se llamaba Lea, ¿sí? O mejor dicho, Rabbi Yahya se casó con una señora que se llama Diná, ¿sí? Diná era hija de una señora llamada Lea. ¿Ok? La mamá biológica de Diná, ¿quién era? Lea. Lea se casó, después de que tuvo esta Diná, con el hermano de Rabbi Yahya, que se llamaba, por decir, Reubén. ¿Ok? Pero como mencioné, esta Diná, no era hija de Reubén, era hijastra de Reubén. Dice la Gemara y otra cosa, otro punto importante más para saber, que Reubén, cuando fallece, no tiene hijos de él. Entonces, ¿quién lo hereda a él? El hermano. A Reubén, la hija Diná no era de él, como mencionamos. Entonces, no tuvo hijos. Entonces, ¿quién lo hereda a él? El hermano, Rabbi Yahya.
Entonces sale que esta Lea, esta suegra de Rabbi Yahya, era suegra y al mismo tiempo también cuñada, porque era esposa de su hermano. Ok. Esta Lea enviudó. ¿Sí? Esta suegra enviudó. Lea enviudó. Porque murió ¿quién? Reubén. Ahorita, ¿quién heredó a Reubén como mencionamos? Rabbi Yahya, el hermano. Entonces, ¿quién tiene que alimentar ahorita a la viuda? Los que heredan. ¿Quién heredó en este caso? No hay huérfanos, heredó Rabbi Yahya. Rabbi Yahya tiene que alimentar a su suegra. ¿Correcto? ¿No estamos claros o no estamos claros? Perfecto. La alimentaba sin problema, le daba sin parar todo lo que necesitaba. Después de 25 años, que pasaron 25 años, ven y ella le sigue diciendo, dame alimentos. Le dice, no te doy más alimentos. Entonces, le dice ella a su yerno, le dice, bueno, entonces dame la ketubá, ya perdiste la ketubá, no te doy ni alimentos ni ketubá, ya pasaron 25 años. Bueno, empezó una discusión entre quién, Rabbi Yahya Arija y su suegra Lea en el ejemplo que dimos. Tebagatele dina kame de Rabba Barshila, de Rabba Barshila. Amarle, eimale izi, gufa de uvda ejiade. Amarle, zenita estrive hamesh shanim bebe nasha, behaye de mar, de Bejatfai Amtaila, amarle Tama Maya Murra Banal Cosman Shibet Balago Baketu Batale Olam, Darmina Mishum Kisufa Udelotava, Ahanai Mishum Kisufa Udelotava, Zilhabla. Dice la Guimara, fueron de enfrente a Rabba Barshila a preguntarle, a enfrentarle esta discusión, a ver qué es lo que hay que hacer, si tiene que seguir, si puede pagarle que tú vaya, pasaron 25 años, ¿qué hacemos? Le dijo Rabba Barshila a Rabbi Yahya Arija, cuéntame qué pasó, cuéntame. Y le comentó Rabbi Yahya, te voy a decir, mira, ya pasaron 25 años, yo la estuve alimentando sin parar, yo la ayudaba, ella nunca cobró la ketubá, y Jajamim dicen que cuando ella está con su familia y cobró, y pasaron 25 años y no cobró la ketubá, que eso fue lo que pasó, perdonó la ketubá, entonces no le voy a dar ni alimentos ni mesonot. Le dice Rabba Barshila, ven, te voy a explicar algo. ¿Qué pasa si ella se hubiese quedado, esta viuda se hubiese quedado en casa del esposo, el difunto? Pasan 25 años. ¿Perdona o no perdona? ¿Qué opina Jajamim? No perdonan. ¿Por qué? Como explicamos, el hecho que ella no cobró no significa que perdona, porque el hecho que no cobró es porque tenía pena de cobrar. Por eso es que no cobró, porque está en casa del esposo, el difunto. ¿Cómo va a cobrar? Eso no significa que perdonó. Dice la Gemara aquí también. El hecho que tú la tratabas tan bien y le dabas cada día y nunca le fallaste, le dabas alimentos, aunque estaba viviendo en casa de su familia, ella le daba pena cobrarte la que tú vas dentro de esos 25 años, porque la tratabas tan bien a ella que le daba pena. Entonces el hecho que ella no cobró no significa que perdonó, significa que le daba pena y nunca perdonó. Por lo tanto, tienes obligación de, si ella ahorita te pide la que tú vas, inclusive después de 25 años, ¿de qué? De darle la que tú vas. Sin embargo, Rabbi Yahya no le gustó ese psakdin, no le gustó esa conclusión de Rabba Barshila, del Jajam, del Dayan, de este juez. Lo ashgach, no le hizo caso. Katavla adrachtan irse. Vino Rabba Barshila y le escribió a ella un documento que se llama Drachta, que le da fuerza a ella de cobrar de cualquier bien de Rabbi Yahya Arija. Cualquier bien, así se llama, Adrachta. Adrachta le describe un documento que cualquier bien que pertenece a Rabbi Yahya Barshila puede venir y cobrarlo sin problema en absoluto, porque él no quiere pagar la ketubá. Entonces, en vez de la ketubá, ya puede ir a cobrar cualquier de los bienes, o de la herencia, escuchen bien, o de la herencia, o de los bienes que recibió de herencia de su hermano, o de los bienes de él mismo. Muy bien, Atale Kameh de Rabba. Fue Rabbi Yahya Arija, que no le gustó este psakdin y no le gustó cómo lo trató este Jajam Rabba Barshila, fue enfrente de Rabba, de otro Jajam, a amarle. Hazim Arejandanan, Amarle Shapir Danach. Fue enfrente de Rabba y le dijo, mira cómo me hizo este Rabba Barshila, mira lo que me dijo que haga, le fue a reclamar. Jajamín dicen que si pasaron 25 años no puede cobrar, y no nada más eso, sino que le explicó que le dio una drachta que pueda cobrar, ¿qué hago? Le preguntó Rabba, dime cómo fue toda la historia, le dijo cómo fue toda la historia, le dijo Rabba Barshila hizo el juicio correcto, no tiene lo que reclamar. Entonces ya se quedó Rabbi Yahya Arija sin decir nada. Vino la viuda y cuando escuchó que también Rabba, el segundo Jajam, está de acuerdo, ambos se llamaban Rabba, o el primero se llamaba Rabba Barshila y el segundo se llamaba Rabba, ¿sí? Dice la Guimara, hay unos que dicen que el segundo era Rabba, no Rabba Barshila, pero de todas maneras eran dos Jajamim. Cuando escuchó la viuda del segundo Jajam, de Rabba o Rabba, de que también está de acuerdo con ella, le dijo la viuda, Ambrale, y le pere de Minahuyo Madaina. Si está bien lo que hizo Rabba Barshila y la drachta que tengo en mi mano está todo bien, ¿sabes qué? Entonces, desde la fecha de la drachta, que está escrito en el documento eso, todos los frutos que él siguió comiendo de ese terreno y vendiendo toda la utilidad, él tiene que ahorita, ¿qué?
devolverme ese dinero. ¿Por qué? Porque ¿a quién pertenecía ese terreno? A mí. Y ahí está que tú estás de acuerdo el segundo jajam y también el primero jajam. Entonces ahorita deberías de decirle a Rabbi Yahya hija, que es su yerno, sí, que todo lo que comió esa utilidad de esos terrenos, porque tenía el derecho de cobrar de la halajá de ese entonces, tiene que devolverme la utilidad. En eso vino Rabba y le dijo, a ver, déjame ver el documento este adrachtá, déjame verlo. A amarla, achveli adrachtach, hazia de loave katub babishtemo de ana de nehasim eleu de mitnainun. Amarla adrachtá lav shapir ketiva. Vio que en la adrachtá no estaba escrito y especificado que todo lo que ella tiene un derecho de cobrar de cualquier bien es únicamente de los bienes que Rabbi Yahya hija heredó. ¿De quién? De su hermano Reubén, en el ejemplo que dimos. Porque ella, ¿qué está cobrando? La ketubá. ¿Y por qué le va a cobrar a Rabbi Yahya? Únicamente, ¿qué tiene? Rabbi Yahya no tiene por qué pagar esa ketubá, únicamente tiene que pagar de los bienes que heredó. Y en la adrachtá no especificó que únicamente esos bienes que heredó, sino también inclusive de qué, de los bienes que qué, de Rabbi Yahya mismo, personal de él. La adrachtá no está bien hecha. Entonces no te puedo decir que todas las utilidades que se agarraron después de esa fecha de la adrachtá, que te las pague de vuelta, porque no está bien hecha. Ambrale, teizi la adrachtá. Ishkol miyomá deshli miyomá rasdadashta. ¿Sabes qué? De acuerdo, no agarres la fecha de la adrachtá porque la adrachtá, según lo que me acaba de decir, no está bien hecha. Pero por lo menos, desde el día que después de que ya pasaron 30 días de ajrazá para dar el mejor valor y no sé qué, no desde la fecha, sino después de 30 días que ya había un comprador, desde ese momento que ya tenía todo cerrado y era un bien de la herencia, que me pueda cobrar de ahí, entonces que de ahí en adelante, no de la fecha de la adrachtá, sino mucho después del momento que se hizo, que se iba a hacer la compra y venta, o que tenía todo listo, que de ese momento en adelante, si él agarró utilidad, que me regrese. Amarle Hanemil, hija de lo que tifta utaba adrachtá. Abaleja de tifta utaba adrachtá, letlamba. Dice la Gemara, tampoco puedes. Porque ya que todo el derecho que tenías tú para vender ese bien era por la adrachtá, y la adrachtá no estaba bien hecha, entonces también cuando lo vendiste y cuando hicieron la ajrazá los 30 días que anunciaron que se iba a vender y todo y cerraste el negocio casi, no puedes cobrar de ahí en adelante las utilidades que él agarró, porque ya que todo eso que estabas haciendo era base de un documento que estaba mal, no tienes el derecho de agarrarlo. Ambrale, ve amar u de amar achrayuta utzoferhu. Amarle Raba, vejale calemimarta utzoferhu. De beafiru rabba barshilata umeikara. Le dijo la viuda Raba, pero un segundo, el segundo Jajam le dijo, pero un segundo, tú dices, ¿qué pasa si hay un documento de un préstamo, ¿sí?, que no se escribió a Achrayut? ¿Qué significa Achrayut? Se hizo un préstamo y no se escribió garantía, que hay garantía de los terrenos un préstamo, el prestamista le hizo un préstamo al prestatario y le escribió un documento, el prestatario escribió un documento de préstamo, ¿quién? Al prestamista. Y no escribió que hay garantía, o sea que en caso que no tiene cómo pagar, el prestamista tiene el derecho de cobrar esos terrenos, no lo escribió. Este segundo Jajam llamado Raba, él mismo opina que aunque no se escribió la garantía, no significa que no hay garantía. El hecho de que no se escribió es porque hubo una equivocación del escribano, pero significa que sí hay garantía. Aunque no se escribió, sí es como si fuera que hay, porque no decimos de que se omitió a propósito, sino se omitió por equivocación del escribano, pero en verdad sí hay garantía. Entonces le preguntó esta viuda a Raba, si tú mismo opinas así en un préstamo normal, aquí también, si no especificaron en la adrachtá de que todo lo que ella puede cobrar la ketubá es únicamente los bienes que heredó, que Rabbi Yahya hija heredó de su Reubén, fue una equivocación de quién, del escribano, pero no por eso yo puedo perder toda la adrachtá. Le dice Raba, yo nada más puedo decir que es una equivocación del escribano cuando no hay equivocación de otras personas. Pero aquí el mismo primer jajam, Raba Barshilá, que dijo al principio, le escribió una adrachtá y le dijo, cóbrate de los bienes que heredó Rabbi Yahya Barshilá o de los bienes de él mismo, que heredó Rabbi Yahya hija o de los bienes de él mismo. Sino que el mismo Rabá se equivocó cuando vio el documento. Entonces no podemos decir que es una equivocación del escribano, porque se escribió el mismo Jajam se equivocó a raíz de eso y dio un dictamen de que le dio el derecho a esta señora, a esta viuda, de cobrarse de qué, no nada más de los bienes que heredó, sino también de los personales. Entonces no podemos decir que aquí es nada más Taut Sofer, que es una equivocación nada más del escribano. Y la Gemara explica, Husavur, Hani Behani Dide, Mali Mehani, Veloi. זימנין דאז לה ומשבחה להו, ודבעלה מכספה, ואמר שקיל דידך, והב לי דידי, ואתי להפוק אל עז על בדינה. La Gemara explica, o mejor dicho, Raba explica, de que Rabba Barshilá, la razón de que él había permitido que cobre, Rabba Barshilá había permitido a la viuda que cobre de los bienes, no nada más los bienes que heredó, no nada más de los bienes que heredó Rabbi Yahya, hija de su hermano, sino también de los bienes personales de Rabbi Yahya, porque él dijo, ¿cuál es la diferencia? De por sí ahorita pertenece a quién todo
pertenece todo a Rabbi Yahya Arija. ¿Qué importa si cobra los que heredó o de los que no heredó, los que eran personales? Es lo mismo. Por eso Rabá le permitió. Sin embargo, Rabá explica que Rabá Bar Shila se equivocó porque su argumento y su idea que está diciendo, esta idea que mencionamos no es correcta. ¿Por qué? Porque muy probable puede ser, o a veces puede pasar, de que si tú le dejas a la viuda cobrar de los bienes personales, ¿sí? En este caso, Rabbi Yahya Arija, puede ser de que ella vaya, cuando ella con esta drajtá, cobre de uno de los bienes personales y lo va a cuidar y lo va a tratar y demás. Y sí, como es personal, siempre este Rabbi Yahya Arija lo va a cuidar y después se lo va a quitar. Y después, este Rabbi Yahya Arija no va a cuidar los bienes que heredó. ¿De quién? De su hermano. ¿Por qué? Porque va a decir, ¿sabes qué? Esta me agarró mi bien, no lo voy a cuidar el que heredé de mi hermano, de Reubén en este caso. Y después va a ir a cobrarle a la viuda, le va a decir, mira, tú agarraste un bien personal mío, tú no puedes agarrar un bien personal mío. Este es mío, agárrate si quieres de los que dejó tu esposo el difunto. Y le va a dar, ¿qué? Un terreno que no fue bien cuidado, porque él no lo cuidó bien, porque de por sí sabe que iba a ir para él. Y al final, ¿qué va a pasar? Van a pensar que Jajamim nunca abogaron por la mujer. Y va a salir un mando, van a pensar, mira, al final ella le quitaron el terreno que agarró, que era personal de Rabbi Yahya, y le dieron en vez de eso el del esposo el difunto que estaba mal cuidado. Van a decir, mira, Jajamín, el Betín no cuida a la mujer y no aboga por ella, y para que no haya eso dijimos que nada más ella puede cobrar ¿de dónde? De los bienes del esposo el difunto, de tal manera de que nunca se van a dejar dejados, y no es que ella va a agarrar primero el del personal y mientras se va a quedar sin hacer nada y al final va a agarrar un terreno que ya no sirve para nada, sino al principio va a agarrar un terreno que pertenece al esposo del difunto, nunca se lo van a poder quitar, y así nunca van a decir que Betín nunca abogó por una mujer o no hizo algo correcto por ella. Con esto acabamos el Perek Shenem Asar de Masechet Ketubot, el capítulo 12 del tratado de Ketubot. Hadran Halach Hanose Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.